Hola a todas y todos, estudiantes de segundo año de bachillerato sección B que llevan conmigo la materia de orientación para la vida. Este video es de la guía número 16, donde vamos a revisar los contenidos y las actividades del tema determinantes de conflictos. Y sí, ya estamos en una nueva unidad, la unidad número 3, que se titula Resolviendo conflictos y tiene el objetivo de identificar conflictos en diferentes y en diversos escenarios de la sociedad salvadoreña y aplicar estrategias de solución de manera autónoma y con creatividad colaborativa para crear hábitos y actitudes mediadoras que fortalezcan la convivencia pacífica. Específicamente, el indicador de logro para esta guía es que logre diagnosticar las determinantes de las situaciones conflictivas con creatividad, objetividad y flexibilidad. Pero antes de llegar al tema específico de determinantes, tenemos que definir el término de conflicto. Y aunque ya tienen cierta noción del uso cotidiano de la palabra y de lo que revisamos el año pasado, nuevamente vamos a poner claramente cuáles son estos elementos de la definición. Vamos a entender por conflicto como aquella situación en la que dos o más partes se encuentran en oposición. Y esta oposición en sí surge de diferencias, ya sea puede ser de objetivos, de metas o de métodos para alcanzar objetivos que puedan ser comunes o también de los intereses que se tienen. Aunque decimos que es una situación entre dos o más partes, vamos a ver cuando hablemos ya de las determinantes que también podemos hablar de conflicto cuando es una sola persona. Los tipos de conflicto podemos hacer una división amplia entre el efecto que puede tener. Hablamos entonces de conflictos funcionales, donde todas las partes o la mayoría de las partes reciben o logran un beneficio en su resolución, o conflictos disfuncionales, donde se van profundizando las diferencias entre las partes porque todas o la mayoría buscan solo su beneficio individual o el beneficio de unos pocos. Ahora el tema central. Ya vimos que es conflicto, también que este puede ser no necesariamente negativo, puede ser funcional, pero además vamos a hablar de cuáles son aquellas determinantes, es aquello que desencadena este conflicto. Y vamos a hablar de 4. Empezamos por intrapersonal, que es lo que mencionaba ya en la definición. En algunas ocasiones, este conflicto es consigo mismo, lo que solemos decir como el conflicto interno. Y es cuando hay un choque dentro de nosotros, y siempre podemos hablar de choque entre nuestros objetivos, de nuestras necesidades, de lo que queremos o de lo que pensamos. Muchas veces este conflicto intrapersonal, este choque, podemos decir también un choque cognitivo, es el que nos lleva a ir creciendo, a ir cambiando, porque nos volvemos a plantear cosas que creíamos que ya pensábamos de una forma muy segura, lo evaluamos y adquirimos una nueva visión, por ejemplo. También hablamos de conflicto interpersonal. Y aquí es en la interacción con otra o otras personas. Es también el conflicto más conocido después, o quizás más que el intrapersonal, es el que le utilizamos más la palabra para referirnos a estos tipos de choques que podemos tener con otras personas, porque tienen objetivos diferentes,
porque tenemos opiniones diferentes y esto se puede dar en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. No es de confundirlo con el otro, que vemos aquí que está en el mismo color, que es el social. El social es cuando trasciende del individuo. Si bien en el interpersonal es en la interacción con otros y podemos decir, bueno, trasciende de mí, pero sigue siendo del individuo, lo que yo, mis propios objetivos, mis propias opiniones que están en choque con las de alguien más. No trasciende de ahí. En el social sí, va más allá de esa individualidad y llega y afecta o se tiene relación con aspectos de la sociedad, con la estructura de la sociedad. Y aquí podemos hablar de todos estos conflictos, todos aquellos incluso movimientos, acciones que van orientados en muchos de los casos al cambio social. Por el otro lado tenemos el político, que tiene cierta relación con el social, pero en el político hablamos específicamente de relaciones de poder. Eso hace alusión la parte política en esta parte, en este contexto. Es decir, que son todas aquellas tensiones, aquellas contraposiciones, donde lo que está muchas veces en objetivo es alcanzar el poder, o cuando las opiniones tienen que ver con eso, con esas relaciones de poder. Un último contenido es la evolución de los conflictos. Este es un esquema bastante sencillo que más que todo tiene el objetivo de diseccionar, de separar, de hacernos ver todos esos pequeños elementos que se dan en un conflicto. Y lo primero es percibir de que hay una situación incompatible, hay una contraposición, cuando me doy cuenta de que con esta otra persona tenemos opiniones diferentes. Y entonces tomamos conciencia, primero lo notamos, y en el segundo es que tomamos conciencia de esa situación, de lo que implica. A eso nos referimos no solamente cuando hablamos de tomar conciencia, no es solo notarlo, es identificar, reconocer qué implica de que se dé esto, y en este caso esa situación de conflicto. Y entonces el punto 3 es esa relación, esa interacción conflictiva. Si lo vemos desde el punto de tu conflicto intrapersonal, también, o sea, esa relación conflictiva conmigo mismo no deja de ser parte de ese proceso. Cuando hablamos de relación no es solo con otros, también hablamos con la relación que tenemos con nosotros mismos. Y el punto es pasar de ahí, no solo notar que hay una contrariedad, que hay una contraposición, reconocer qué implica que se dé esa relación de conflicto, sino que buscar soluciones y finalmente tener un resultado. Y claro, este resultado no necesariamente es un resultado positivo, puede ser una solución pacífica, por ejemplo, si es con otras personas, si hablamos también de los conflictos sociales, o puede ser una solución violenta. Eso es una forma de diferenciarlo, pero también si la resolución, y recordamos, puede ser funcional o disfuncional. Y eso va a depender de las soluciones aplicadas. Después, más adelante, en otra guía, vamos a ver cómo podemos. Pero aquí tenemos como la idea de cómo se va dando
este proceso. Y esos son todos los contenidos. Y con base a ello van a realizar 4 actividades, bastante sencillas. La primera es reflexionar específicamente de conflictos intrapersonales que ustedes hayan vivido durante este tiempo. ¿Qué conflictos han tenido consigo? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo los abordaron? Muchas veces los dejamos ahí, tal vez se soluciona, pero no nos damos cuenta cómo. Entonces es importante hacer esa reflexión. De ahí tenemos en la segunda actividad, ustedes van a plantear su opinión. Ustedes van a escribir lo que ustedes creen y piensan. Si los conflictos, pongámoslo así simple, son buenos o malos. Son útiles. Si los tenemos que evitar, ok. Esto a partir de lo que revisamos sobre los conflictos funcionales y disfuncionales. De ahí en la actividad 3 van a escribir ejemplos. Por ejemplos de la realidad para cada uno de los determinantes. Especialmente en el social y político pueden pensar situaciones que están pasando actualmente en el país o fuera del país, que son ejemplos claros de estas determinantes de los conflictos. Y en el intrapersonal y en el interpersonal también puede ser que veamos de repente las noticias, pero también podemos pensar, ¿qué tipo de conflictos se están dando actualmente? Considerando el contexto en el que estamos. No decirnos a una realidad hipotética, no. Para hacer cosas que ustedes ya vivieron, incluso retomar un poco para los intrapersonales, por ejemplo, de la actividad 1. Y puede ser que ustedes lo hayan vivido o que alguien más. Ahí queda a su criterio. Y finalmente tenemos la actividad 4, que es un esquema. Un esquema del proceso de evolución que acabamos de ver de los conflictos a partir de uno que ustedes planteen. Este sí, hipotético y todo. Así, sencillamente, cómo se va dando, qué es lo que nota, qué implicaciones, pues toma conciencia de qué implicaciones tiene esa contrariedad, cómo se da la relación conflictiva, un poco la línea de la búsqueda de soluciones, por ejemplo, puede ser quienes toman la iniciativa y el resultado. Así que brevemente, ¿cuál fue el resultado? Eso en un esquema. Y eso fue todo. Pero yo sé que puede quedar aún dudas o consultas, así que ahí en la clase la resolvemos el día lunes a la 1:45, en la asesoría también, el miércoles a las 11 o en el correo. Ahí estoy pendiente tratando de responderlo lo más pronto que pueda para que realicen cada una de las actividades. Así que, ánimo.